comunicamos y también reforzamos nuestra creencia en Dios. La mayoría estamos expresando la realidad de que Él no es necesariamente, el Dios que deseamos que sea. Y en realidad nos preferiríamos a nosotros mismos tal como nuestra naturaleza de pecado nos conduce a hacer. Pero hemos llegado a saber que Él es el Dios que verdaderamente necesitamos. Vean lo que está diciendo esta frase. Cuando nosotros practicamos la oración constante, la mayoría aceptamos que Dios no es el Dios que usted quisiera que fuera. Ahora, ya se trate de las oraciones de emergencia ocasionales de alguien o el divino diálogo diario del creyente, siempre hay un elemento distintivo de sumisión en toda oración sincera, por medio de la cual admitimos que tenemos una necesidad que posiblemente no podemos suplir por nosotros mismos. Cuando le entregamos nuestros afanes a Dios, depositamos nuestras cargas delante de Él y compartimos nuestro corazón con Él. Reforzamos y expresamos la verdad de que es un Dios personal. Oramos creyendo y confiando en que Él se involucra y se interesa por nuestra vida cotidiana. Una pregunta: ¿cómo crezco al comunicarme con Dios? Para aprender a actuar como Jesús en el área de la oración, debemos revisar algunos textos que nos hablan precisamente de la práctica de la oración en quién, en Jesús. Vayamos a Marcos capítulo 1 versículo 35 y nos dice, voy a leer la versión internacional, quizá aquí esté la Reina Valera, pero puede buscar la NBI por favor. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Vamos de aquí, respondió Jesús, a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Veamos algunas enseñanzas de este pasaje. La oración era una prioridad para Jesús. ¿Usted entiende lo que son prioridades? El pasado jueves, que casi siempre jugamos fútbol aquí a espaldas del templo, nos acompañó un varón que él asiste a otra iglesia y él viene a jugar fútbol. Nunca lo he invitado yo a las reuniones aquí porque él tiene un liderazgo, y aunque no tuviera liderazgo, respetamos. Y el hecho de que él venga aquí, es futbolero, desde hace años tenemos amistad, y en ningún momento la intención de invitarlo a jugar fútbol aquí a la iglesia ha sido para hacerlo miembro de aquí de la iglesia. No, Dios me libre de andar sacando miembros de otras iglesias. Cuando alguien viene aquí y él por su propio pie viene y se hace miembro, eso es diferente. Y le decimos vaya y arregle bien su asunto allá con su antiguo pastor, y con la mayoría de los pastores tenemos amistad y somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Bueno, yo le dije, ¿por qué no habías venido? Ya me estuvo platicando y todo está, él no había venido a jugar fútbol porque por las prioridades. Y le digo, no, pues primero está la familia antes de venir a jugar fútbol. O primero está esa actividad, o que el trabajo, un jueves la familia, otro jueves el trabajo, otro jueves otra vez la familia. Y entendemos las prioridades. Pero para Jesús la prioridad en su vida, ¿sabe cuál era? No era el estar con sus 12 discípulos.
No era el expulsar demonios, no era el sanar a los ciegos, el sanar a los paralíticos, no era eso. Su prioridad era la oración. ¿Y cuál debe ser nuestra prioridad? La oración. No, la oración no es negociable. No, en tu vida tú no puedes negociar. Ay, voy a sustituir la oración por la lectura. Claro que debe leer la palabra. Voy a sustituir la oración por alabanza. Claro que debe alabar, pero la oración no es negociable, no es intercambiable. La prioridad aquí en Vida con Propósito, en cada actividad que hagamos y que hacemos, ¿cuál es? La oración. Tenemos meses que en la reunión de servidores de los martes, que es 2 veces por mes, ¿sabe qué es? No hay enseñanza. ¿Sabe qué es lo que hay? Oración. Tenemos meses que no hay una enseñanza así específica. Hay algunos asuntos, detalles de organización, planeación, pero lo principal es la oración. Antes de comenzar esta celebración, ¿sabe qué hubo? Oración. En cada grupo conexión, ¿cómo debe arrancar? Con oración. Cuando tenemos nuestro grupo conexión de varones, jugamos fútbol allá y antes de los alimentos y todo eso, de que hay un juego que es más como de esparcimiento y es una reunión informal totalmente, 100%, que siempre hemos tenido la visita de 1, 2, 3, 4, 5, 8 jóvenes inconversos. La oración. La oración es prioridad. ¿Qué debe haber en un matrimonio? Oración, porque hay luego tanto desacuerdo, tanto disgusto, tanta pelea en el matrimonio por la falta de oración. La prioridad es la oración. Lo fue en Jesús. Si él necesitó la oración y se levantaba muy de madrugada para estar con su Padre, ¿acaso nosotros necesitamos menos o somos más que Jesús? Si él necesitó orar y estar con su Padre siendo Jesús, ¿acaso nosotros somos mejor que él y no necesitamos de la oración? Una siguiente enseñanza aquí es que se alejó de todos para estar a solas. Ninguna distracción, ninguna otra voz, nadie excepto el Padre y él. La oración congregacional, la oración colectiva no es un sustituto de la oración privada. Cada uno de los que estamos aquí es directamente responsable de su oración privada. Al menos que haya uno que otro niño por aquí menor de 12 años, que el padre o el tutor hasta cierto punto debe supervisar el tiempo de oración de los pequeños. Pero si usted ya es mayorcito de 12 años, ya no es un escuincle, ya no es un chamaco que le tienen que andar picando. Usted, nadie más es responsable por su vida privada de oración. Es usted y Dios. Y Jesús se alejó de los discípulos para estar a solas con su Padre. ¿Por qué lo hacía de madrugada? Porque la mayoría a esa hora estaba durmiendo. Pocas distracciones. Necesitamos tener un tiempo con nuestro Padre para escucharlo a Él. No solamente que Él nos escuche, sino escucharlo a Él. Hay miles, millones de voces en el mundo. ¿Y sabe cuál es la primera voz que usted debe de escuchar? La voz del Espíritu. Y entonces oró Jesús compartiendo su corazón con Dios y escuchándole. Ahora apartó un tiempo dedicado a la comunicación con el Padre antes de comenzar el día. Qué importante es que tengamos un tiempo de comunicación con nuestro Padre antes de iniciar el día. El día va a estar lleno de peripecias, de complicaciones, de dificultades, de adversidades, de malestares, de malas noticias, de
Tantas situaciones adversas. ¿Cierto o no cierto? Y usted necesita empezar el día escuchando la voz del Espíritu. Es importante no considerar estos momentos enfocados en la oración como nuestro tiempo con Dios y después hacer que el resto del día se trate de nosotros. Más bien el tiempo enfocado en Dios prepara el tono para nuestro día, porque es bien fácil, lo más fácil del mundo. Ok, dedico media hora de oración, de 5 a 6 de la mañana es mi hora de oración, y lo demás yo soy dueño y puedo hacer lo que yo quiera. No, no es cierto. El mensaje de hace 15 días le dije que usted y yo somos adoradores y somos dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida. Ya no, es Él. Jesús es nuestro dueño. Entonces comenzar el día con la oración nos ayuda para el resto del día, de la noche, que sea para Él, enfocado en Él. Veamos una oración de intercesión de Jesús, porque cuando nosotros oramos, no solamente nos enfocamos en nosotros, no solamente nos enfocamos en Dios, sino nos enfocamos en el prójimo. Una oración de intercesión de Jesús, Él ora por todos los que habrían de creer en Él. Veamos Juan 17. Del versículo 1, por favor. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y ya han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo les envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Jesús no está orando solamente por los que estamos aquí, sino está pidiendo por los que van a creer en Él por tu mensaje. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los he amado a ellos tal como me has amado a mí.
Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Si se fija, todo este capítulo es una intercesión de Jesús por sus discípulos, por usted, por mí, por los que han de creer en él. Y Jesús pide para que sean santificados en la verdad, que su palabra es la verdad. Jesús está pidiendo por sus discípulos para que lleguen a ser uno entre ellos y uno con el Padre. Jesús está pidiendo para que de sus discípulos sean librados del maligno. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús está intercediendo si algo usted debe hacer en su tiempo de oración privada, y la oración colectiva es interceder por los discípulos de Jesús, aquellos que ya son discípulos y aquellos que van a ser discípulos. Debemos orar, debemos interceder. Si usted observa las oraciones que hace Jesús y que hace el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, si usted observa la mayoría de las oraciones, no me voy a meter al Antiguo Testamento porque es otro rollo en cuanto a la oración, pero la oración del Nuevo Testamento, de la enseñanza del Nuevo Testamento, se enfoca en Dios y se enfoca, la prioridad es en la intercesión. Claro que sí hay un tiempo para oración de necesidad personal, pero gran parte, y usted puede ver este capítulo, es una oración de Jesús. ¿Por quién? No por él. Ahorita vamos a ver Jesús orando por una necesidad que él tenía, y va a contestar mucho con la introducción o con el inicio del mensaje de las palabras que comencé. También tenemos la oración, veamos la oración modelo en Mateo 6 del 9 al 13, que es el Padre Nuestro. No lo voy a leer porque la mayoría ya se lo sabe, pero en la oración del Padre Nuestro, aquí la oración es concisa y a la vez detallada, y que nos da 10 elementos o 10 enfoques específicos por los cuales orar. Oró Jesús en la oración del Padre Nuestro para que cuerpo y alma fueran cuidados. Estableció un ejemplo de cómo pedir perdón y protección. Expresó alabanza al Padre y sumisión a Él en la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Ahora, en Mateo, Marcos y Lucas, que son clasificados como los 3 evangelios sinópticos, que significa una sola visión. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan no entra en esta clasificación de evangelios sinópticos. Sinópticos porque es un contenido o un enfoque muy parecido, muy similar el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. En estos 3 evangelios vemos en Lucas 22, 41, pero vea, en estos 3 evangelios escuchamos detrás de la puerta del cielo y oímos a Jesús llevándole su mayor carga al Padre. ¿Cuál? La realidad de la cruz. Y leemos en Lucas 22, 41. Vea, entonces se separó de ellos a una buena distancia. Visualice, vislumbre, está oscuro, está en el huerto de los olivos, ahí está Jesús, se separa de sus discípulos, los pone a orar y dice, se arrodilló y empezó a orar Jesús y dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo,
En otras versiones dice, si es posible que yo no beba esta copa, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla. Vea, aquí está la clave, aquí está el secreto de una oración bien enfocada o una oración desenfocada. Jesús le está pidiendo al Padre evitar pasar por la misión a la que él había venido a la tierra. ¿Para qué envió el Padre a Jesús? ¿Para hacer milagros? ¿Para alimentar a las multitudes? ¿Para resucitar muertos? ¿Para entrenar a 12 que uno de ellos lo traicionó? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús, el Hijo de Dios, es enviado al mundo? Que el Verbo encarnado, Dios, se hace hombre para morir en la cruz. Y Jesús le está diciendo: Padre, si es posible, otro medio, si es posible, yo no quiero beber esa copa, no quiero beber este trago amargo. ¿Cuál era? La cruz. ¿Era válida la oración de Jesús? Sí. Estaba angustiado, estaba aterrado, sudaba grandes gotas de sudor como gotas de sangre. Algunos dicen que literalmente sí sudaba sangre. Y no era para menos. La muerte por crucifixión ha sido clasificada como la muerte más brutal registrada en todos los tiempos, en toda la historia. Pero lo que aterraba a Jesús no era el sufrimiento, el dolor físico únicamente, sino el dolor de llevar en su cuerpo todos los pecados habidos y por haber de la humanidad. El estar separado del Padre. Eso era lo que le espantaba a Jesús. Todo, el cuadro completo. Y él le pide evitar ir a la cruz. Pero aquí está lo que Jesús dice, lo que Jesús está orando: Padre, no me hagas, si tú quieres, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla ¿qué? Mi voluntad, sino ¿qué? La tuya. Que sea tu voluntad. Empecé diciendo: la mayoría de los cristianos oran a Dios no buscando oír la voluntad de Él. La mayoría de los cristianos, si es que oran, si es que pasan un tiempo con Dios, ¿sabe qué andan buscando en la oración? Que Dios, el Creador, cumpla su voluntad personal. Por eso ahí es donde está la oración mal enfocada. Señor, líbrame de esta aflicción. Señor, hazme este milagro. Señor, ¿qué es válido orar? Claro que es válido. Usted debe de pedir al Dios todopoderoso, y Él puede hacer cualquier milagro. Él puede sanar a cualquiera, Él puede resucitar muertos. Claro, es válido que usted diga: ¿sabes qué, Dios? Haz algo en mi corazón, haz algo en mi vida. Es válido. El día de ayer yo abrí mi corazón a Dios y le dije: ¿sabes qué, Dios? Yo estoy harto, al tope de esta situación. Pero es un problema mío, no es un problema de otros. Pero estoy harto. Haz algo en mí. Renueva mi corazón. Y Dios me escucha. El problema de las oraciones mal enfocadas es que andamos buscando que Dios complazca nuestra voluntad.
y no andamos buscando nosotros en la oración la voluntad de Dios. Aunque en la oración del Padre Nuestro ahí está. ¿Sí o no? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces dice, pero no se haga, no se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla tu voluntad, Dios. El versículo 43 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Mucha gente deja de orar, se desanima de la oración porque cree que Dios no le escucha, que Dios no le ama y que Dios no le contesta. Pero vemos una petición que Jesús le hizo al Padre, que el Padre le negó a su Hijo amado lo que Él le pidió. El Padre se lo negó porque no había otra manera de salvarnos. Y si el Padre le negó a su mismo Hijo una petición, ¿no nos la podrá negar a nosotros? ¿Por qué nos ofendemos cuando el Padre nos niega algo? ¿Por qué no oramos como Jesús, Señor, que se cumpla tu voluntad? Entonces aquí vemos que el Padre no le concedió a Jesús lo que le estaba pidiendo, pero sí mandó a un ángel para abrazar y para fortalecer a Jesús. No sabemos cuál ángel mandó, quizá a Miguel o no sé, o a Gabriel, no sé. Dice que mandó un ángel y fortaleció a Jesús. Y tanto lo fortaleció que Jesús enfrentó la cruz, la muerte de crucifixión, con la frente en alto. Aceptó la voluntad del Padre. Y así nosotros, si queremos nosotros actuar como Jesús, queremos tener una oración enfocada, debemos de estar siempre buscando la voluntad del Padre. Hay que aceptar la voluntad del Padre. Algunas aplicaciones prácticas que vemos aquí. Oramos para poner en consonancia nuestra vida con la voluntad y la historia de Dios. Escuche, lo voy a repetir. Usted y yo oramos para poner en consonancia, en armonía, nuestra vida con la voluntad y la historia de Dios. Si usted y yo oramos, y oramos bien enfocados para estar en armonía con la voluntad divina, vamos a tener contentamiento. No nos vamos a amargar porque no vemos rápido un milagro. Yo ya muchas veces ya se lo he confesado y muchos ya se lo saben, esa historia. Pero algunos no la han escuchado. Por 14 años yo le pedí a Dios que me sanara de una gastritis crónica. 1000 tratamientos, 1000 cosas. Mi esposa y yo no sabía ni qué darme de comer. Hasta con el agua natural me daba agruras, reflujo. Y pasaron 14 años en lo que escuché la voz del Espíritu y me dice, tómate un café, tómate otro. Me tomé 4 cafés en un congreso. No, ni siquiera fue que alguien puso sus manos en mi estómago, aunque muchos pastores lo hicieron. Y no que a ellos les faltara la fe. Y no porque a mí me faltara la fe, yo tenía la fe. Dios ya me había sanado en una ocasión de una enfermedad crónica. Sino que todo es en el tiempo de Dios. Era en el tiempo del break allí en México. Y escucho la voz del Espíritu, tómate un café. Para mí tomarme un café era la muerte a mi estómago, la muerte todo ese día, todo el día reflujo, la noche, el día de mañana, tómate otro. Me tomé 4. Y escuché la voz del Espíritu claramente, tú ya quedaste sanado por mi poder. Pero fueron 14 largos años.
Y algunos en 14 días ya están desanimados. Yo nunca perdí la fe, porque Dios ya me había sanado de una enfermedad crónico-degenerativa y que duró 4 años. Aquí el chiste, cuando usted ora, usted debe aceptar la voluntad de Dios, enfocarse y adecuarse a la voluntad del Padre en su tiempo. Porque esa es la realidad y esa es la verdad. Cuando usted y yo oramos, no andamos buscando hacer la voluntad de Dios. Queremos que Él haga la nuestra. Esas son las oraciones mal enfocadas. Y muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por un proceso. Oramos para dejar nuestras cargas delante de Dios y encontrar paz. Cuando Jesús le dice: Padre, yo no quiero tomar ese trago amargo, no quiero ir a la cruz. ¿Hay otra manera? Anterior a esa oración que Jesús hizo, le dijo a sus discípulos, a 3 de ellos: estoy tan angustiado, estoy tan ansioso hasta la misma muerte. Jesús sentía que su corazón iba a estallar, él sentía que iba a morir de tan aterrado que estaba, de tanta ansiedad, tanta angustia, que él necesitó confesárselo a sus discípulos. Pero no se quedó ahí, le expuso su carga al Padre. Así como Jesús expuso su carga al Padre, tú y yo debemos ir con el Padre y decir: ¿sabes qué, papá? Estoy harto de esta situación. O haces algo conmigo o qué, o no amenazarlo a él, haz algo conmigo. Porque somos muy dados a amenazar. Los matrimonios se amenazan mucho. Si no haces esto, el divorcio, vete. Si no, pues vamos pues al divorcio. Esa es amenaza. Eso es diabólico. Eso es querer controlar a través de una amenaza. Eso no honra a Dios. Y el otro, con el corazón hinchado de sobre, pues órale pues, ¿a dónde hay que firmarle? Y ya, y truena. Ya. ¿Por qué no ir con el Padre? ¿Por qué no ir con nuestro Padre? ¿Sabes qué, Padre amado? Tengo esta aflicción, este enojo, este rencor, esta necesidad, esta dolencia, tengo este dolor. ¿Y sabe qué? Nuestro Padre nos escucha. Y Él nos sorprende y nos habla de maneras que nos sorprenden, o sea, diferentes. Le comenté que hace, no sé si fueron 3 o fueron 4 años, sí, 4 años fuimos a la boda de una prima mía que vive en Francia, pero la boda fue allí en Cuautla. Llegamos a Puebla y yo me fui manejando de aquí a Puebla con hipo. Comía con hipo, dormía con hipo, despertaba con hipo. Duré, ¿cuánto fueron? 2 días, 3 días, no sé. No me acuerdo bien, pero fueron casi como 2 días. Traía un hipo y no se me quitaba. Y que la respiración y que mis hijos me hicieron de todo, que el susto y que el vasito de agua y que la respiración. Y al principio era hasta chusco y se reían, pero ya de rato ya era fastidioso. Y no se me quitaba el hipo. Y ya oro al Padre, le digo: Espíritu de Dios, voy a estar ahí, voy a estar en la ceremonia ahí. Y de repente va a ser algo terrible. Yo no quiero ir así. Padre, sáname.
Y escucho la voz del Espíritu y me dice: tómate una pastilla de metoclopramida. Salgo del hotel, encuentro una farmacia, compro la caja y me tomo la pastilla. Y cuando me tomo la pastilla se me quita el hipo. ¿Por qué Dios no simplemente me dijo: pues ya queda libre del hipo? ¿Usted entiende a Dios? Porque pueden venir muchas preguntas. ¿Dios necesita de una pastilla para quitarle el hipo a alguien? ¿O Él nada más con decirlo ya? ¿O Él está probando nuestra obediencia? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Le preguntas tú? ¿Qué te quiere enseñar Dios? En la vida enfrentamos muchas situaciones que a lo nivel natural no podemos tener una solución. Y necesitamos que intervenga lo sobrenatural, y que es precisamente nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Cierto o no? Por eso Dios, nuestro Padre, permite que tengamos sufrimiento. Aunque el sufrimiento humano no es total, no es culpa de Él, es nuestra propia culpa. Pero ese sufrimiento que Él permite que tengamos es para que siempre nuestro corazón lo busque a Él. Entonces nosotros oramos para dejar nuestras cargas delante de Dios. Todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, dice la Escritura, arroja toda la ansiedad, arroja tus cargas. ¿En quién? En Jehová, en Dios. Y dice: y encontraremos la paz. Jesús tuvo tanta paz después de orar al Padre en el huerto de los olivos. Después de que el Padre manda un ángel y fortalece a Jesús. Y tuvo esa paz. Es la que necesitamos. Oramos para evitar tomar cualquier decisión importante sin buscar a Dios. Algo terrible que tengo que enfrentar tanto en consejería pastoral como en psicoterapia matrimonial, que vienen a mí y me dicen: pastor, me voy a divorciar, ya es el tiempo de separarme. ¿Y sabe qué le digo? A los que son creyentes, a los que se supone que son creyentes, que son discípulos: ¿qué te dijo Dios? ¿Ya escuchaste la voluntad de Dios? ¿O es tu voluntad? ¿Qué te dijo Dios? Y en una ocasión me dice una persona: es que no quiero preguntarle a Dios. ¿Por qué no le quieres preguntar a Dios? Porque yo sé lo que Él me va a contestar. ¿Y qué te va a contestar? Que perdone y que siga con Él. Cualquier decisión. ¿Por qué oramos? Para evitar tomar cualquier decisión importante. Cuando tú tomas decisiones tan importantes sin consultar a Dios, nuestra vida se va a convertir en un desastre. ¿Cierto o no? Y lo mismo: pastor, me quiero casar, quiero. ¿Y qué te dijo Dios?
Porque el matrimonio es unir tu vida con una persona. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? Es que ni siquiera le he preguntado. Pues pregúntale. Cualquier decisión. Queremos mudarnos de ciudad, queremos los jóvenes. Yo quiero estudiar, pastor, quiero ser astronauta. Y ya está seguro que el hombre sí puede salir de la atmósfera. ¿Está seguro de eso? Y por último, oramos por los demás. Si alguien oró por los demás fue Jesús. Oramos por los demás. La oración tiene poder. Si usted está aquí, si usted está en Cristo, es gracias a la oración que hizo nuestro Señor Jesús hace 2000 años. Esa oración que acabamos de leer en Juan capítulo 17 es la intercesión. Y Jesús, ¿sabe qué hace allá en el cielo? Nomás ahí sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué está haciendo Jesús ahora? Está intercediendo por nosotros. Y no solamente Él, sino el Espíritu Santo. Entonces, en nuestro tiempo de oración, pedimos por los demás. Oramos por los demás. Si hay un tiempo, si usted es papá, y si hay un tiempo donde de verdad los padres deben doblar rodilla por sus hijos, es ahora. Claro, siempre ha habido maldad, pero cada día es más complicado para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes vivir una vida de fe, vivir una vida de santidad. Necesitamos orar mucho por ellos, por nuestros hijos, por los demás, por el prójimo. O sea, hay que orar. Pastor, es que cuando yo oro me quedo dormido. Es que Dios lo llena con tanta paz que hasta se duerme, ¿va? Pues es mejor que se duerma en el intento y a que no lo intente. Dios nos llama a eso, a que debemos incrementar nuestro tiempo de oración privada. Cada quien es responsable.